y hemos estado explorando. De hecho, hoy llegamos a la primera mitad de este gran libro, extraordinario libro, bajo este título Séptima Trompeta. Leeremos, de hecho, veremos solo los últimos 5 versículos de este pasaje en nuestra serie, La perspectiva desde el trono de Dios y del Cordero. Así que quisiera acercarme al tema que surge, que aborda este texto de esta manera. Hace un par de meses, quizá recuerde, justamente el 16 de abril, hace un par de meses, mencioné brevemente que estaba por llevarse a cabo este evento allá en el Reino Unido, en Inglaterra en particular. Iba a ser el evento de la coronación del rey. En el Reino Unido falleció la reina el año pasado, la reina Isabel II, la más longeva, por cierto, en su historia, y le sucede el hijo de ella, el hijo mayor de ella, Carlos, se llama Carlos, y él adopta el título de Carlos III. Carlos III es ahora él. Y este pasado, bueno, la invitación, esta que están viendo aquí, es la que estuvo circulando, y su coronación, su ceremonia de coronación, se iba a llevar a cabo el 6 de mayo del 2023. Así que ya pasó, ya ocurrió este evento. Esto se iba a llevar a cabo en la abadía de Westminster. Y el evento ya ocurrió. De hecho, esta es una imagen cuando justamente va llegando el, el rey en su carroza a la entrada principal de la abadía de Westminster ese 6 de mayo. Era un día nublado, lluvioso ese día, muy común en esa ciudad, en Londres. Y bueno, al llevarse a cabo el servicio, previo a ello, la iglesia, en este caso la iglesia de Inglaterra, publicó lo que quizá nosotros podríamos llamar coloquialmente una hoja del servicio, ¿verdad? Cómo iba a transcurrir el servicio, su liturgia. Publicaron el libro y todas las personas que asistieron, o todos los quienes lo vieron de una manera simultánea a través de la internet, podían seguir cómo se iba desarrollando el servicio etapa por etapa o momento por momento. Y de este servicio yo quisiera destacar un par de aspectos que me llamaron la atención. La primera es esta. Cuando llega el rey a la abadía, al interior, un niño del coro, había un coro, uno de los niños del coro, que se ve aquí dando la espalda, quizá la imagen no se aprecia del todo, aquí está este niño y aquí está el rey Carlos. Y el niño le saluda al rey de esta manera, en este diálogo, un breve diálogo. Dice el niño del coro: Su Majestad, como hijos del reino de Dios, le damos la bienvenida en el nombre del Rey de Reyes. Y el rey Carlos respondió en su nombre y tras su ejemplo: vengo no a ser servido, sino a servir. Un eco ahí, este título Rey de Reyes lo veremos más adelante, Apocalipsis 17, Apocalipsis 19, y este es un eco, quizá algunos recordemos, Marcos 10, 45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Bueno, este servicio, esta ceremonia tuvo ese marco, no solo teológico, sino cristológico, muy cristológico, debo decir. Ese es un aspecto que quería llamar su atención, y de hecho en ese documento, que repito, explicaba el orden del servicio paso a paso e iba haciendo comentarios, observaciones, mencionaba lo siguiente en ese momento, en ese momento en que se da ese diálogo entre ese niño y el rey. Dice: esta nueva inclusión, perdón, debe ser nueva, esta nueva inclusión, es decir, el saludo del rey, fija el tono del servicio desde el comienzo. La magnificencia y belleza de las procesiones y vestuarios es una gran celebración de tradición y gozo, pero detrás de la pompa o suntuosidad yace otro mensaje que las palabras y ceremonias por venir durante el servicio de Montserrat. En el caso de ellos dicen: nuestro rey se compromete él mismo a través de las oraciones y juramentos a seguir al Señor, que sirve en una vida de servicio amoroso en su rol como monarca. Bueno, será el comentario de esta liturgia. Y otro aspecto también más adelante en el servicio, en esta ceremonia de coronación, llegó este momento donde el líder de la iglesia de Inglaterra, se conoce así como el título del arzobispo de Canterbury, le dice lo siguiente al rey, ya para entonces sentado en ese trono
Es un trono de madera que data, pues ya tiene varios siglos, ya varias personas que han sido coronadas como rey o reinas de Inglaterra tienen ya varios siglos, pero le dice esto el arzobispo al rey, dice, reciba este orbe, esta esfera, ahorita hablamos con, reciba este orbe colocado bajo la cruz y recuerde siempre que los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mesías. Eso le dice literalmente, o sea, sí se lo dice, como diríamos nosotros, en su cara. En su cara le dice esto el arzobispo al rey Carlos. Y el orbe es este símbolo en la tradición de allá, es esta esfera que representa al mundo y está dividido en tres segmentos. En tres segmentos, cuando se diseñó este orbe, probablemente siglo XVII, en ese entonces se creía que el mundo estaba dividido en tres continentes, no como hoy, que creo que decimos que son 5 continentes quizá. Pero entonces dividieron el mundo en tres secciones, tres segmentos, pero colocado todo el mundo bajo la cruz de Cristo. Era un símbolo para comunicar que todo está bajo la soberanía, bajo el reino de Cristo, de Jesús, de el Mesías. Y de hecho así lo explica también este documento. El orbe es una representación del poder del soberano y simboliza el mundo bajo la cruz de Cristo. El orbe del soberano fue hecho en el siglo XVII y se halla dividido en tres secciones con franjas de joyas, cada una correspondiendo a los 3 continentes que entonces se pensaba existían en ese periodo. Y ese era el propósito de ese orbe. Y lo llevó por un momento, ¿verdad? Representando eso, comunicando eso a la audiencia, esa realidad, esa realidad. Y por cierto, en este servicio, de principio a fin, las protagonistas, entre otras, fueron las trompetas. Cuando llega el rey a la abadía, grupo de personas tocan las trompetas, son unas fanfarrias, así reciben al rey. Durante el servicio hay una orquesta y hay trompetas también. Y de hecho al final ya cuando está por concluir el servicio y tiene que salir el rey, iniciar su procesión hacia su palacio, también hay otro grupo de personas con trompetas y se acaban apreciando. Entonces, a lo largo del servicio, las trompetas iban punteando el servicio y todo eso me llamó la atención por lo siguiente. Permítame ahora leer este texto de Apocalipsis 11, 15, 19. El texto que es un texto corto, breve, que estaremos explorando en lo que resta de este segmento. Dice 11:15, y el séptimo ángel trompeteó. Eso no eran ángeles, pero estaban allí esas personas y con distintas trompetas. El séptimo ángel trompeteó y llegaron a darse grandes voces en el cielo diciendo, llegó a existir o llegó a ocurrir o llegó a producirse el reino del cosmos. Ese es el término que utiliza el texto de Apocalipsis, literalmente el reino del cosmos, del Señor de nosotros y del Mesías de él, y reinará por las eras de las eras. Cuando el arzobispo de Canterbury le da ese orbe, esa esfera marcada o redondeada por esa cruz, en realidad lo que le está diciendo es esto. No le dijo, te voy a leer Apocalipsis 11:15, pero se lo parafrasea y le dice que el reino, o que todos los reinos pertenecen esto al Señor y al Mesías. Hay un eco de ello allí en esa ceremonia. Por ejemplo, continúo leyendo 11:16, y los 24 ancianos quienes delante de Dios están sentados sobre los tronos de ellos, cayeron sobre los rostros de ellos y se postraron y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, el Dios Todopoderoso o el Omnipotente, quien es y quien era, pues has tomado o has recibido el gran poder tuyo y reinaste y las naciones se enfadaron o se enojaron y vino la ira tuya y el tiempo de los muertos para ser juzgados y para dar la paga a los esclavos tuyos, los profetas, y a los santos y a quienes temen el nombre tuyo, los pequeños y los grandes, y para destruir totalmente a quienes destruyen o corrompen del todo
en la tierra. Y fue abierto el templo de Dios, el cual se halla en el cielo, y fue vista la arca del pacto de él en el templo de él. Y llegaron a producirse relámpagos y estruendos y truenos y un terremoto y un gran granizo. Bueno, hasta aquí nuestra lectura, repito, 5 versículos. Así que este es el texto que estaremos explorando en lo que resta de este segmento. Pero quizá apreciamos esta analogía, esta ceremonia de coronación tiene, decía yo, está marcada en términos no solo teológicos, sino cristológicos, y quizá ilustra muy bien esto que está lo que nos narra Juan en esta visión. Sí, perdón. Sí, bueno, antes de explorar con más detalle el texto, quisiera rápidamente hacer un recuento expreso, un repaso muy rápido de qué es lo que hemos estado viendo este tiempo. Repito, estamos explorando el último libro de la Biblia, de los 66 libros que conforman la Biblia. Este es el último, el libro de Apocalipsis. Es un libro que debo decir, históricamente no, es decir, como que las comunidades de fe toman su distancia, se acercan a él con cierto cuidado, y nosotros hemos tenido la osadía en el Señor, debo decir, de explorarlo, de leerlo. Tiene mucho que decir para nosotros hoy día, como lo dijo en el primer siglo. Y este es un mapa que nos ha orientado de cómo se estructura por lo menos la primera mitad del libro. Pero lo que decíamos de este libro al principio, lo primero que dijimos es que este libro habla o tiene que ver con el primer siglo después de Cristo, y especialmente en ese mundo en los alrededores del Mediterráneo. En el texto de Apocalipsis 17:9, que veremos más adelante, se lee lo siguiente, dice: aquí la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas, 7 colinas son, donde la mujer se sienta sobre ellas, y 7 reyes son. Y nos preguntábamos, ¿verdad?, ¿qué significa esto aquí el 18 de junio del 2023 aquí en Puebla? ¿Qué significará esto? Bueno, a nosotros quizá nos genera cierto desconcierto, por decirlo menos, pero en aquel mundo, cualquiera que escuchara la frase la mujer que se sienta sobre 7 colinas, ya sabía inmediatamente de qué le estaban hablando. Y le estaban hablando de Roma. Si se alcanza a ver esta imagen, este es el reverso de una moneda ahora en exhibición en el Museo Británico allá en Londres. En el anverso está el perfil, digamos, el relieve del emperador Vespasiano. Él lo fue más o menos del año 69 al 79 aproximadamente, en el primer siglo después de Cristo. Él acuñó sus monedas, y en el reverso se alcanza a ver aquí una mujer justamente sentada sobre 7 colinas, y al pie de ella dice en latín Roma, que para nosotros en español no es ningún problema, entendemos qué quiere decir, es Roma justamente. Y aquí a la izquierda, al pie de ello, de estas colinas, quizá no se alcanza a apreciar en la imagen, pero si pudieran ver la moneda, está una loba amamantando a 2 niños, ¿verdad? Y era el mito de la fundación de Roma. Rómulo y Remo, que fueron abandonados en el río, una loba los acogió, ¿verdad?, los amamantó, los crió, y después, bueno, eso dice el relato, ya después vino una persona cerca de la zona y los adoptó, los crió y crecen, y después se dan cuenta que su tío había matado a su padre y había encarcelado a su abuelo, y entonces vengan a su padre, o sea, lo matan a su tío, pues, y restituyen el reino a su abuelo, y ellos, los jóvenes, deciden fundar la ciudad de Roma. Y después hay una pelea entre ellos, y Rómulo mata a Remo, ¿no? Y esa es la historia de la fundación de Roma, pero esa es, ¿ya? Entonces, cualquiera sabía que este texto, cuando habla de una mujer sentada sobre 7 colinas, a todo el mundo sabía que se estaba refiriendo a Roma y todo lo que representaba Roma en ese tiempo. Y este es un mapa que muestra la extensión del Imperio Romano a lo largo del primer siglo después de Cristo, y decía yo, los alrededores del Mediterráneo primordialmente, y aquí está Roma, la capital. De aquí se fue extendiendo gradual y paulatinamente, y ya en el primer siglo esa fue la extensión
que abarcó, pero especialmente el texto que estamos leyendo se concentra en esta parte del mundo, lo que sería hoy la costa occidental de Turquía, en esta zona del mundo, en una isla que se llama Patmos. Desde ahí hemos estado siguiendo lo que nos comenta este autor, y en ese entonces él se refirió a 7 iglesias, 7 comunidades como estas, que estaban ubicadas en la parte occidental de lo que es hoy Turquía, y decíamos que en ese entonces había más de 7 iglesias, pero él selecciona, bueno, le indican seleccionar a 7 de ellas. Y a partir de esa ubicación geográfica e histórica, empezamos a leer el texto, y lo primero que hace el texto es nos da una visión, nos presenta a una figura, a Jesús exaltado, ¿eh? Nos la retrata o nos la describe de cabeza a los pies, y nos presenta esta figura en medio de 7 menorás o 7 candelabros de oro, y esta figura tiene en su diestra 7 estrellas. Y empezamos a familiarizarnos con esta simbología. Este es un texto rico, denso en símbolos, que invitan al lector a tratar de entender qué quieren decir esos símbolos. Vimos esta figura en medio de esos candelabros, y todo eso eran las iglesias. Era Jesús en medio de su iglesia, diríamos hoy su iglesia global, y tiene un mensaje para cada una de ellas, pero antes nos describen a Jesús de pies a cabeza, y uno de los títulos que usa él mismo es Hijo de Dios, Hijo de Dios, y de hecho ese título ya lo había usado el emperador Augusto. De nueva cuenta, otra moneda. Por cierto, las monedas en la antigüedad es como los espectaculares. Vamos aquí por las avenidas y vemos estos anuncios grandes, ¿eh? Y que nos presentan a personas o mensajes. Bueno, y así nos comunican algo. Bueno, en el mundo de la antigüedad, las monedas, esa era su función, eran los medios para divulgar mensajes, ¿verdad? Propaganda, si se quiere, así como hoy día vamos a un sitio de la internet y hay un mensajito aquí, o por nuestro teléfono recibimos un anuncio, escuchamos un anuncio en la radio, en la televisión. Bueno, las monedas esa función tenían. El emperador acuñaba sus monedas, y alrededor ponía inscripciones, y al reverso comunicaba algo que quería que la gente entendiera. Y en esa moneda el emperador se presenta, aquí dice DBF en latín, una abreviación que quiere decir Hijo de Dios, Hijo de Dios. Así se presenta el emperador. Bueno, esa es la primera gran visión. Después hay 7 mensajes a las iglesias. Para cada una de ellas se le dice algo puntual, específico, a partir de la realidad de Jesús exaltado, y de ahí el vidente es invitado a ir hacia el cielo. Nos vamos de la tierra hacia el cielo en esta visión, y en el cielo el vidente ve este trono, de un trono rodeado de estos otros tronos y de estas criaturas singulares, extraordinarias, que fuimos conociendo poco a poco sobre ellas, y ahí emerge la figura de alguien que primero se le describe como un león, el león de Judá, después la raíz de David, y finalmente un cordero como que había sido ejecutado. Y a partir de ello, esa figura, así llamada cordero, toma un rollo de papiro que está sellado, tiene 7 sellos, y va rompiendo sello tras sello, ¿no? Sello tras sello, y cada vez que rompe un sello, algo pasa, algo ocurre. Y es su manera, el Apocalipsis, de resumir, de sintetizar esos eventos que de entonces, a partir de la muerte de Jesús hasta el año 95, cuando se escribe el libro, una serie de eventos que fueron marcando el devenir del imperio. Y es la lectura desde el trono de toda esta realidad humana, desde esa perspectiva celestial. Y después de que se rompen esos sellos, hay como una suerte de pausa para dar paso a esto, a las oraciones. Se escuchan las oraciones, dice literalmente el texto, de todos los santos del pueblo de Dios. Es decir, lo que nos comunica el texto es que no estamos nosotros al margen, no estamos marginados, relegados, ignorados, todo lo contrario. Dios escucha nuestras oraciones, y en parte debido a la respuesta de nuestras oraciones, interviene ante esta realidad que ha descrito antes, ¿eh? Interviene, no queda impune, no es indiferente Dios a ello, no, todo lo contrario. Y después vimos, ¿no? Que a consecuencia de ello, ese incienso que se quema en el altar, se echa un poco de fuego a la tierra, y ocurren estos fenómenos, y es la manera de comunicar esto. Y después fuimos viendo esta serie de 7 trompetas, vimos
Hoy estamos viendo la séptima, vimos ya las 6 primeras y vimos el lenguaje que utiliza, ecos de las historias previas del texto bíblico, aquellas plagas en Egipto, aquellas profecías sobre Babilonia, y finalmente aquellos otros eventos que marcaron a la humanidad, por ejemplo, referencias al diluvio, referencias a ese fuego que cae del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y vimos que probablemente esas primeras 4 trompetas tienen que ver con esas entidades, ¿verdad? Con Egipto, con Babilonia, es decir, lo que el texto después llama la gran ciudad, esa entidad que es, se resiste al Creador, que es hostil, antagónica en su manera de ser y de hacer, en sus usos y costumbres, si se quiere, ¿verdad? Esa comunidad. Y en particular nos habla de quienes moran allí, quienes se sienten cómodos y a gustos con ese entorno, que en su esencia es hostil, antagónico al Creador. Nos habla de ello estas trompetas y hay de hecho, la manera en que se describe a esos habitantes de este entorno, vimos que se parece mucho, prácticamente es lo mismo, pero con otros términos o más abreviado, que la manera en que el texto de Romanos describe el mundo de entonces, ¿no? Nos describe el mundo de entonces, que en esencia es esa marginación, esa relegación, esa secularización, diríamos hoy, de Dios y la implicación que tiene entre nosotros, ¿va? Nuestras relaciones se vuelven más inhumanas, están marcadas por la injusticia, hay un deterioro social y es lo que vemos entonces como ahora, ¿eh? En muchas partes del mundo. Y bueno, se abrió un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima, y es lo que vimos en los 2 últimos domingos. En ese primer mensaje veíamos a este vidente Juan que escucha a este ángel poderoso, ¿eh? Que viene, baja del cielo, pone un pie en la tierra, otro pie en el mar, y tiene una voz potente, estruendosa, poderosa, y el vidente es invitado a tomar un pequeño rollo que tiene en su mano, lo come, es dulce en el paladar, amargo en su interior, pero es la manera simbólica de que esta persona vidente es llamado a profetizar, ¿no? A proclamar un mensaje. Todavía hay tiempo para proclamar y escuchar ese mensaje. Vimos al ángel poderoso que abarca todo el cosmos, y por cierto, vimos después en estas últimas, en la trompeta quinta y también en este interludio de la sexta, cómo surgen figuras del abismo. Y en particular, en capítulo 11, el domingo pasado vimos que surge una bestia del abismo, un monstruo del abismo, y decíamos que eso es un eco de Daniel 7, esta gran visión que nos cuenta justamente que del mar primigenio, digamos, salen estos monstruos, estas criaturas híbridas, ¿eh? Cabeza a veces de humano por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, ¿verdad? Con unas patas o garras de un animal depredador, y aquí de un ave depredadora, y quizá una cola como manera de serpiente. Entonces son estas figuras híbridas enormes que eran parte de la decoración de palacios en el antiguo cercano oriente. De hecho, son figuras enormes. Aquí estamos viendo esta imagen en exhibición en un museo en Chicago, y tan solo para que vean la proporción, ¿no? Presumiblemente es una persona alta, ¿verdad? Pero por lo menos es 3 veces quizá la altura de esta persona o más. O sea, por lo menos esta figura, quizá de altura a lo mejor 5 o 6 metros, ¿verdad? Son figuras enormes, pero es una figura híbrida, cabeza humana, cuerpo quizá de toro, patas de algún león depredador con alas, figuras aladas, y eso era común ver, pero eran símbolos de entidades, de elementos políticos, como nos los dice la visión de Daniel, ¿no? Son reyes o reinos, pero así, ese era el lenguaje para comunicar eso. Bueno, hemos estado viendo ello y vimos como también en tiempos de Roma, nuevamente, otra moneda, esta vez el emperador Augusto o César, y en el reverso se presenta así, usando ese lenguaje de entonces, ¿ya? Como esa figura híbrida, cabeza humana, cuerpo quizá de un animal depredador con alas, y eso simplemente comunica que es una realidad política, una entidad política. Bueno, habiendo hecho ese recuento express, vamos a proceder a ver este primer texto.
el texto, el versículo dice, y el séptimo ángel trompeteó y llegaron a darse grandes voces en el cielo, llegó a producirse el reino del cosmos, del Señor de nosotros y del Mesías de él, y reinará por las eras de las eras. Bueno, esta frase nos es familiar, ya la hemos escuchado varias veces, pero aquí la novedad es esta expresión, el reino del cosmos. Y de hecho, esta frase solo ocurre una segunda vez en el Nuevo Testamento y es en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, versículo 8. Está en plural, de hecho, la frase, en vez de decir el reino del cosmos, dice los reinos del cosmos. Y es este pasaje cuando Jesús, bueno, en los evangelios se conoce como la tentación de Jesús, ¿no? Jesús ayuna 40 días, 40 noches, y entonces en algún momento le aborda esta figura enigmática que los evangelios llaman a veces el engañador o diablo o el enemigo o adversario o Satanás. Y se acerca a él. Y esta es una de las propuestas que hace, dice el texto, y de nuevo le toma el engañador o el diablo a Jesús, ¿va? Le lleva a una montaña muy elevada y le muestra todos los reinos del cosmos, o todos los reinos del mundo, si se quiere, y la gloria de ellos, y le dijo, o sea, le dice el engañador a Jesús, dice, estos todos reinos a ti daré si cayendo te postras y me adoras. Entonces dijo a él Jesús, retírate, vete, márchate, adversario, o Satanás, eso quiere decir Satanás, ¿no? Es una transliteración del hebreo Satán, que simplemente significa adversario, ya que ha sido escrito, al Señor, al Dios tuyo, te postrarás y adorarás, y a Él solo servirás litúrgicamente. Jesús responde con la escritura, cita Éxodo 25 o Deuteronomio 5:9 de una manera positiva, pero esa es la respuesta de Jesús, ¿eh? Entonces, había una ruta fácil, sencilla para Jesús. ¿Quieres hacerte de los reinos del cosmos? Simplemente tienes que postrarte y adorar al engañador, al adversario. Jesús rechaza esa polaridad. Más adelante nos hizo la hermana Cristina a favor de leer Mateo 6, y Mateo 6 dice, por tanto, así oren ustedes, Padre nuestro, quien se halla en los cielos, sea consagrado o santificado tu nombre, se ponga en marcha, o venga, o arribe tu reino, llegue a ocurrir, sea materializado tu deseo o voluntad, tal como en el cielo, también sobre la tierra. Y ese es el punto, ¿eh? El reino de Dios es eso, que lo que Dios dispone se haga, así como ocurre en el cielo, también en la tierra, en la tierra. Y es en los términos de Él, es a la manera de Él, no es a la manera que propone el engañador o el adversario, ¿eh? Y si uno sigue leyendo el Evangelio, llega un momento en que de hecho Jesús muere en una cruz, tiene que morir en una cruz, ¿eh? De hecho, ora a Jesús y plantea la posibilidad, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero Jesús acepta la voluntad de Dios y marcha sin vacilar a esa cruz, muere en esa cruz. No es el método del adversario o del engañador, es el método, es la manera de Dios. Y al final de ello Jesús es justamente exaltado, vindicado, dice al final de ese evangelio, Jesús les habló a sus discípulos, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. El reino del cosmos, en el cielo y en la tierra, y todo ello, es el reino del cosmos, le ha sido dado a Jesús. No fue a la manera del engañador o del diablo, sino a la manera del Padre. Y ello implicó la cruz. Ello implicó la cruz. Así que cuando uno vuelve aquí y dice el reino del cosmos, y en el Apocalipsis hemos estado leyendo, ¿verdad? Cielo, tierra y mar, cielo, tierra y abismo, es decir, todo, todo. Una y otra vez vemos esas referencias, esa geografía cósmica, ¿verdad? El reino del cosmos lo abarca todo, no hay nada que escape, que esté fuera o al margen de la soberanía de Dios y ahora de su Mesías, de su ungido. Y eso es lo que celebra esta séptima trompeta. Llegó,
se ha confirmado, digamos, no es que nunca haya gobernado, es que está ahí, pero se ha confirmado, se ha corroborado y su reino no expira, no tiene una fecha de caducidad, sino es por las eras de las eras. Eso es lo que anuncia la séptima trompeta. Nos quedamos en vilo, en suspenso. ¿Qué viene con la séptima? Pues esto, afirmar que la realidad, y que esta es la realidad, que quien gobierna, quien reina, es Jesús. Pero esta fue la manera, esto le costó a él. Sí, ese es el primer punto. El segundo, bueno, volvemos otra vez a este escenario del trono. Dice el versículo 16, y los 24 ancianos, quienes delante de Dios están sentados sobre los tronos de ellos, cayeron sobre los rostros de ellos y se postraron a Dios. Esto es lo que le pidieron a Jesús hacer el diablo, o el adversario, el engañador. Házmelo a mí, y no, hay que hacerlo a Dios. Bueno, volvemos a encontrarnos nuevamente con estos personajes, 24 ancianos, ¿no? De repente desaparecieron de la escena. La última vez que escuchamos de ellos quizá fue en el capítulo 7, y de nueva cuenta vuelven ellos y vuelven eso. ¿Cuál es la respuesta ante esta realidad de que el reino del cosmos es en efecto el reino de Dios y de Jesús? ¿Cómo se responde a ello? Adorando. Esa es la respuesta más natural, es la que nos ilustran ellos. Y decíamos, volvemos a este escenario donde está el trono de Dios y del Cordero. No lo menciona ahí específicamente, pero ahí es donde nos encontramos a estos personajes, estos 24 ancianos, cada uno sentado sobre su trono, 24 tronos, ¿verdad? Y lo que hacen es, dejan su lugar, se echan, se postran y adoran. Y de hecho es algo que hemos visto, han hecho antes. En la visión que vimos en capítulo 4, dice cuando las criaturas, y cuando darán las criaturas vivientes gloria y honor y gratitud a quien se sienta en el trono, caerán los 24 ancianos delante de quien se sienta en el trono y se postrarán y adorarán a quien vive por las eras de las eras. Así que lo vuelven a hacer, ya lo vuelven a hacer. Y en la visión del capítulo 7, ese paréntesis, no son los ancianos, pero son los ángeles, dice, y todos los ángeles se han colocado alrededor del trono y de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes y cayeron delante del trono sobre los rostros de ellos y se postraron y adoraron. De hecho, esta es literalmente la misma expresión, solo que en un orden invertido, que estamos leyendo ahorita en 11:16. Exactamente la misma. En el texto en griego es idéntica, Así que esa es la respuesta ante esta realidad de que Dios reina. Lo primero que le corresponde a las criaturas que simbolizan estos ancianos es adorar, mostrarnos, caer y adorar ante el Dios creador. Eso es lo que le corresponde a nosotros. Pero además, esa respuesta de adoración, los ancianos articulan una manera que alude a la figura del Mesías y también alude al juicio de Dios. Continuamos leyendo 11:17. Te damos gracias, esto dicen los 24 ancianos. Te damos gracias, Señor, el Dios, el Todopoderoso, quien es y quien era, pues has tomado o has recibido el gran poder tuyo y reinaste. Y las naciones se enfadaron y vino la ira tuya y el tiempo de los muertos para ser juzgados, para dar la paga a los esclavos tuyos, los profetas, y a los santos y a quienes temen el nombre tuyo, los pequeños y los grandes, y para destruir totalmente a quienes destruyen o corrompen del todo la tierra. Bueno, desde luego hay varias expresiones que ya nos resultan familiares. Por ejemplo, esa de Señor Dios Todopoderoso, ¿quién es? ¿Quién era? Nos la encontramos en 1:8, en 4:8. El término poder figura en varias ocasiones, especialmente en 5:12 y 7:12, es el poder que toma el Cordero o Dios. Las naciones, bueno, varias veces se ha mencionado ellas, la ira de Dios, la vimos la ira del Cordero, 6, 16 y 17, cuando se rompe el sexto sello, el sexto sello, vimos esa expresión. El tiempo aparece en 1:3. Los profetas, bueno, estamos leyendo últimamente en los últimos 2 capítulos, capítulo 10, capítulo 11, hemos aprendido de los profetas. Los santos, bueno, los santos figuran en 5:8, 8:3 y 4, siempre en relación con las oraciones, ¿ya?
las oraciones de los santos. En esas tres referencias es con respecto a ello. Y finalmente, quienes temen el nombre tuyo, bueno, la semana pasada vimos el capítulo 11 y vimos que estos dos testigos, cuando vuelven a la vida, ascienden al cielo, hay este gran terremoto, los restantes que habitaban en la tierra, eso, tuvieron temor y dieron gloria a Dios. Y la novedad es esta frase: quienes destruyen o corrompen del todo la tierra. Bueno, este texto, visto como tal, alude primero al Salmo 2, el texto que leyó para nosotros Max, el Salmo 2, y el Salmo 2, como escuchamos, comienza con esta pregunta: ¿por qué están inquietas o en tumulto las naciones? Y pueblos literalmente hablan entre dientes o murmuran futilidad. Se alinean o se colocan por sí mismos los reyes de la tierra, y quienes gobiernan se establecen ellos mismos conjuntamente contra Yahvé y contra su ungido o contra su Mejía. Y esto es lo que dicen entre ellos, ¿eh? Hagamos añicos sus grilletes y desechemos de nosotros sus lazos. Pero quien se sienta o quien mora en los cielos se ríe. Mi Señor los ridiculiza. Entonces habla a ellos en su ira. Ahí está el tema de la ira. Y en el ardor de su ira los inquieta o los aterra. No obstante, yo he derramado, literalmente así, yo he derramado o he consagrado para ser un líder con una libación, mi rey sobre Sión, mi montaña santa. Permíteme contar, dice el narrador, permíteme contar en torno al decreto o edicto. Yahvé dijo a mí: mi hijo tú eres. Yo el día de hoy te he engendrado, es decir, te he empoderado, te he investido. Pide de mí y daré naciones como propiedad tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Las harás añicos como un cetro de hierro, como un recipiente del alfarero las harás pedazos. Y ahora, reyes, procuren ser prudentes, sean disciplinados por sí mismos o instruidos por sí mismos. Quienes juzgan la tierra, sirvan a Yahvé con temor y griten con júbilo, con estremecimiento. Besen al Hijo, una señal de subordinación. Besen al Hijo, no vaya a ser que se enoje y se pierdan y se extravíen el camino, pues arderá tanto con poco su ira. Feliz o bendito todos quienes buscan refugio en Él. Y quizá algunos recuerden, en su momento vimos con detalle este texto del Salmo 2 y lo sintetizábamos así: este drama teopolítico. Hay un complot de los reyes de la tierra en complicidad con naciones, pero hay una respuesta a ese complot por parte de quien se sienta en su trono, y hay una proclamación divina. Y luego viene ese relato del ungido que comunica ese decreto, ese decreto divino de su investidura como rey. Y después hay este llamado, esta convocatoria a los reyes de ser prudentes, de practicar sabiduría y de hacer pleitesía al Hijo de Dios. Bueno, los ancianos de esta visión de Apocalipsis 11 aluden a esta estructura del Salmo, ¿eh? Porque justamente nos habla el Salmo, al sonar la trompeta, la séptima, se proclama el reino de Dios y de su Mesías, y entonces los ancianos elaboran sobre este Salmo, digamos que lo actualizan en términos cristológicos. Bueno, ese es un aspecto. Y lo penúltimo, es esa frase que vimos: quienes destruyen del todo la tierra. ¿De dónde viene esa frase? De ahí nuestra lectura de Génesis 6 que Carla leyó para nosotros, y brevemente resalto Génesis 6:5. Y vio Yahvé que mucho mal del ser humano en la tierra había, y toda intención del pensamiento de su corazón era por completo mal todo el día. Esa inclinación natural del ser humano hacia el mal, y es el mal que se expresa en violencia, y especialmente en 6:11, en Génesis 6:11 dice así el texto: y fue estropeada o fue arruinada o fue corrompida la tierra ante la presencia de el Dios, y fue llena la tierra de violencia. El mal, de acuerdo a lo que vimos en Génesis 6, también a finales del año pasado, se expresa por lo menos de dos maneras, ¿eh? Una es violencia, y la otra es esa corrupción, ese deterioro, esa ruindad, digamos.
Y de esas dos expresiones del mal ocurre en Génesis. Y ve Dios cómo esto se va extendiendo, propagando en el ser humano. Y Dios tiene que hacer algo al respecto. Tiene que poner alto a esa expresión o extensión del mal a través de violencia y corrupción. Tiene que confrontar eso, detenerlo. Bueno, cuando se traduce este texto de Génesis 6:11 al griego, dice lo siguiente: pero fue destruida la tierra delante o a la vista de Dios, y fue saturada la tierra con injusticia. Y ese es el término que recupera Apocalipsis 11, pero especialmente Apocalipsis 19:2, lo veremos, literalmente usa la misma expresión: fue destruida la tierra. Y en en Apocalipsis 11 solo le añade una preposición que le da una fuerza del todo, destruida del todo, corrompida del todo, a cabalidad en su totalidad. O sea, no enfatiza, magnifica, intensifica, digamos, es lo que hace el texto de Génesis 11. Pero de ahí viene esta frase de quienes destruyen, de quienes corroen, de quienes arruinan, de quienes estropean la tierra. Es lo que vimos en Génesis 6 y cómo confrontó esto Dios en su tiempo con el Mabul de aguas, ¿no? El Mabul de aguas fue la respuesta para confrontar ello. Bueno, finalmente, concluye así el texto: y fue abierto el templo de Dios, el cual se halla en el cielo, y fue vista la arca del pacto de él en el templo de él, y llegaron a producirse relámpagos y estruendos y truenos y un terremoto y un gran granizo. Bueno, esta última visión de la séptima trompeta que proclama, es su manera de hacerlo, proclamar el reino del cosmos por parte de Dios y de su Mesías. Al final, después de esta pausa, después de esta liturgia de los ancianos, nos dice que se fue abierto el templo, es decir, nos permite introducirnos o asomarnos a ese espacio íntimo de Dios, el Creador, el templo de Dios en el cielo. Lo que sabemos de los espacios sagrados en la Escritura, por ejemplo, esta gran tienda de campaña, el tabernáculo, tenía se configuró de la siguiente manera: tenía su atrio o su patio, tenía esta zona que solía llamarse el lugar santo, y este espacio al interior, el lugar santísimo, el lugar santísimo. Estos tres espacios, y en este último, en este así llamado lugar santísimo, si se alcanza a apreciar, aquí había una caja, un baúl, un cofre, que eventualmente se llamó el Arca del Pacto, y era un símbolo de la presencia de Dios allí, ¿eh? Y de hecho esta arca estaba cubierta por un par de querubines, estas figuras no terrenales que se tocaban con sus alas. Repito, este era el tabernáculo o tienda de campaña. Cuando esta configuración de espacios, después es replicada ya en un edificio, en un templo como tal. Lo hace Salomón, Primera de Reyes 6, entre otras, nos cuenta, Primera de 8, Primera de Reyes lo cuenta. De nuevo cuenta, ahí tenemos esos tres espacios. Aquí está este atrio donde se recibía, si se hacían los sacrificios. Después tenía este espacio que era el lugar santo. Aquí ingresaban los sacerdotes, aquí ofrecían las ofrendas, quemaban el incienso. Estaba decorado de esta manera, estos relieves con figuras no terrenales, vamos a decir así. Y después teníamos este cubo, literalmente era un cubo, lo que se llamaba el lugar santísimo. Y de nuevo cuenta, aquí estaba el arca del pacto, flanqueada por estas figuras no terrenales, figuras híbridas, por cierto, ¿eh? Este era el templo de Salomón. Entonces nos narra aquí el texto de Apocalipsis que se abre el templo y nos deja ver el arca. En otras palabras, nos da acceso a este espacio sagrado de Dios en el cielo, pero nos deja ver lo más íntimo de ello. En la antigüedad, es decir, en el Antiguo Testamento y en tiempos de Jesús, estos tres espacios, aquí podrían estar muchas personas, aquí solamente unas cuantas, que eran los sacerdotes. Aquí ingresaba una sola persona y una sola vez al año, nada más. Era tan especial, tan singular y tan serio esto, que solo una persona ingresaba aquí una vez al año, el famoso día de la expiación. Al empezar la segunda mitad del año, 10 días después, se convocaba a todo el pueblo y se hacía expiación por los pecados. Había dos animales, se mataba a uno y al otro se le colocaban las manos de una manera simbólica y se le mandaba. Y eso, de ahí viene la frase de chivo expiatorio, ¿eh?
Colocábamos nuestra culpa en ese animal y se le mandaba. Y ese es el chivo expiatorio. Eso lo cuenta Números. Entonces, en ese espacio solo una persona ingresaba. Pues aquí ha ocurrido algo extraordinario que en el Apocalipsis, en esta visión, se puede ver este espacio íntimo donde está Dios mismo. La presencia de Dios mismo es lo que estamos viendo. Es lo que nos comunica esta imagen. Pero además nos dice algo. Nos dice que salen relámpagos, hay estruendos, hay truenos, hay un sismo y hay un terremoto. Bueno, hemos ya leído con anterioridad esas frases y observemos, simplemente esas expresiones comunican no solo la presencia divina, sino la acción de Dios. Dios está por hacer algo. Por ejemplo, en 4:5 del trono salen relámpagos y estruendos y truenos. En 8:5, al echar en la tierra fuego del altar, del incienso, de las oraciones, salen truenos y estruendos y relámpagos y un terremoto, ¿sí? Y vimos que después viene la serie de las trompetas. Y luego vimos, acabamos de leer ahorita, del templo de Dios en el cielo hubo relámpagos y estruendos y truenos y un sismo y un gran granizo. Es decir, todas estas eventos, digamos, rodean, por un lado, o señalan, o son símbolos, son indicadores, son señales, no solo de la presencia de Dios, sino también de la acción de Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Y vimos en su tiempo, cuando los estudiamos más a fondo, que por ejemplo son ecos, ¿verdad? En Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel sale ya de Egipto, llega a esa montaña, al pie de la montaña, sube Moisés, y Dios habla al pueblo, y hay truenos, hay relámpagos, hay estruendos, y el pueblo dice a Moisés, dile a Dios que por favor ya no continúe hablando o tratando así con nosotros, ¿no? Que hable contigo, que te diga lo que tenga que decirnos a ti, y ya tú nos lo dices a nosotros, porque estar allí así ante Dios, ante su presencia, es especial y quizá terrible a la vez, ¿verdad? Y por eso mejor ya no, ¿verdad? Bueno, es eso, ¿verdad? Y después el sismo, y vimos lo que implicaba el sismo, ¿verdad? En la tradición profética. Dios va a hacer algo extraordinario, va a hacer. Y luego el gran granizo, ¿se acuerdan? Vimos esta plaga de Egipto, una de las plagas, el gran granizo. Bueno, habla de la presencia, de la acción e incluso del juicio de Dios, ¿verdad? Todo esto lo rodea. Bueno, pues así concluye esta visión. Así que a manera de conclusión, la séptima trompeta proclama el reino del cosmos, cielo, tierra y mar, que pertenece tanto a Dios como al Mesías. Y tal proclamación, es correspondida por un acto de adoración y con una explicación teológica que alude tanto al Salmo 2 como a Génesis 6:11, del que destaca un reino que hace justicia, pues hay recompensa para sus siervos y juicio para quienes destruyen o arruinan la tierra. Y esa frase la veremos con más detalle en unos capítulos posteriores. Tal proclamación deja entrever la intimidad con el Dios creador y su ya familiar expresión de manifestación y acción divinas. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. Bueno, ante la actual coyuntura, aquí en México se avecinan elecciones presidenciales el próximo año y a nivel global, en varios países también habrá algo similar. Este texto de Apocalipsis 11, 15 al 19, junto con el Salmo 2, nos ofrece una perspectiva teológica sobre el carácter temporal y subordinado de cualquier autoridad terrenal, donde se encuentre esta. El reino del cosmos pertenece al Dios creador y a su Mesías. Todo lo demás tiene que verse desde esa perspectiva, esa teología política. Así lo apreciamos. De nueva cuenta, como ocurrió en Apocalipsis 5, observamos que la adoración como respuesta al reino de Dios es un acto político. ¿Contribuye ello a revaluar nuestras lealtades políticas locales? Esa es una pregunta. Y tercero, cada uno recibe la paga que corresponde, dice el texto, sean los siervos de Dios o del Mesías o quienes destruyen o corrompen la tierra. Todos reciben su paga respectiva, todos. Tal horizonte para el porvenir, ¿cómo ayuda a moldear o a elaborar o a desarrollar un estilo de vida que honre al Mesías, el Señor Jesús? Bien, pues
Sí, Carla nos va a guiar. Tenía una, solamente Sí, sí, una pregunta. adelante, Carla, Cuando adelante. hablamos del reino del cosmos, Ujú, el ujú, reino de Dios, ujú, también es, o sea, todas las veces que menciona el Evangelio, ujú, el reino de los cielos, ujú, o el reino de los cielos ujú, es ujú. diferente. Ya. Ok, sí, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, especialmente los sinópticos, Mateo en particular usa el reino de los cielos. El evangelio de Marcos y de Lucas usan el término reino de Dios, el reino de Dios. ¿Eh? Y entonces, en la tradición judía, por respeto a Dios, recuerden ese mandamiento en Éxodo 20, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, y para no correr un riesgo, mejor nunca pronunciaban el nombre de Yahvé Dios. De hecho, hoy día no sabemos cómo pronunciar el nombre en hebreo de Dios, de ahí viene esa tradición, ¿verdad? Entonces, Mateo, un texto, un evangelio muy judío en ese sentido, en vez de usar el término Dios, mejor usa el reino de los cielos, ¿verdad? Pero es equivalente en ese sentido. Pero diría que esta es una manera alterna. El reino del cosmos es una manera alterna y sinónima de la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos. De hecho, en el Evangelio de Mateo, que usa bastante la expresión el reino de los cielos, concluye con Jesús diciendo que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, así casi diríamos en todo el cosmos, o en todo el cosmos, ¿va? Pero pudo haber dicho Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el reino de los cielos, y implicaría eso, pero así lo expresa, ¿verdad? En el cielo y en la tierra, así destacando ese alcance cósmico de la expresión, ¿no? De la expresión. Entonces diría, en mi opinión, que reino de los cielos, reino de Dios, reino del cosmos, son expresiones sinónimas, y nada más quizá el énfasis, por ejemplo, el reino del cosmos, en el Apocalipsis en particular diario, ha sido apropiado porque empezamos en la tierra en Patmos, nos vamos al cielo, después hemos visto algo del abismo, así nos ayuda a recorrer toda esta geografía cósmica y mantener esa perspectiva de que Dios, el trono, su jurisdicción es todo el cosmos, ¿no? No solo una partecita, todo el cosmos, no hay nada que escapa de él, ¿no? Espero estoy educado, ¿sí? Sí, adelante. A Ajá. veces, Ujú, ujú, me oiga la ujú. atención de adversarios del príncipe de su mundo. Está todavía con nosotros. Ah, este, sí, en Efesios, el texto de Efesios usa esa expresión, el príncipe de este mundo. Es una manera, especialmente, de hecho, el siguiente capítulo, por cierto, vamos a hacer una pausa, no ahorita, sino quiero decir, el próximo domingo, a partir del próximo domingo, entramos en pausa. Por un momento, ponemos en pausa nuestro texto de Apocalipsis. Vamos a estar viendo una serie corta, breve, basada en el rey David, por 6 domingos, y en agosto reanudamos nuestra serie de Apocalipsis y vamos a iniciar con el capítulo 12, y justamente en el capítulo 12 veremos a este personaje con más detalle, que entre otros en el Nuevo Testamento se refiere como el príncipe de este mundo. En Apocalipsis le llama el dragón, serpiente antigua, adversario, engañador, entre otros, y es al mismo tiempo, uno infiere, es un ángel caído, ¿verdad? Pero si nos das oportunidad, si esperamos 7 semanas, y con mucho gusto exploramos a detalle esto, pero anticipamos que sí habrá una respuesta, ¿sale? ¿Sí? Muy bien, pues gracias. No sé si hay algo más, pero adelante, Carla, gracias.